Continuando con el compilador, voy a desarrollar un ejemplo que muestre el uso de la sentencia switch y los errores comunes que se suelen cometer. Voy a comenzar con la implementación de una variable de tipo entera y a solicitar el dato para someterle a la estructura switch y seleccionar algunos casos. Hago uso del gotoxy para ubicar el prom en la coordenada 10,4 y mediante un print implementar un menú. Le voy a decir que si oprime 1, mensaje 1, y copio la línea para ubicar el prom en la coordenada 10,5 y si oprime 2, que imprime aquí un mensaje 2. Una vez que he implementado el menú, digamos que esta parte sería el menú de las opciones, voy a capturar el dato. Entonces aquí hacemos uso del scan y almacenamos el dato ingresado por el usuario en formato entero y se almacena en la dirección de la variable x. Una vez que hemos capturado el dato, hacemos uso de la estructura switch y colocamos como variable el valor de x. Generamos la apertura del ámbito del switch, de la estructura switch, y bueno, colocamos nuestros case. En este caso sería el case y la constante sería 1 entero, y que voy a poner como acción aquí sería un printf, y como primer mensaje vamos a poner aquí exime, punto y coma. Esta sería mi acción y lo que sigue es el rompimiento de la estructura, break, punto y coma. Y luego viene el segundo caso, case 2, y otra vez un printf para mostrar un segundo mensaje, y en este caso vamos a imprimir Zacatenco. Break, punto y coma. Y bueno, ya podemos incorporar un default. En caso de que no elija una de estas opciones, vamos a imprimir en pantalla opción no válida. Punto y coma. Bien, entonces ya con esto tendríamos la implementación de nuestra estructura switch. Vamos a pasar a la ejecución del programa y a verificar su funcionamiento. Voy a omitir la ejecución de la carátula para no alargar tanto el procedimiento del programa. Y bueno, ya en nuestro programa funcionando, tenemos aquí la opción 1 y opción 2. Recuerden que este es un menú, habría que darle más presentación, pero bueno, ahorita no es el objetivo. El objetivo es mostrar el funcionamiento de la estructura y los errores comunes que se suelen implementar a la hora de utilizar el switch. Entonces aquí el usuario tendría que seleccionar opción 1, opción 2. Si yo primo opción 1, vean, y aquí ingresé el dato 1, confirmo con enter y ya aparece la palabra exime, y después de esto el programa termina. También sería bueno incluir aquí otro gotoxy para indicarle al usuario que elija su opción. Entonces en las coordenadas 10,7 voy a colocar otro print para que elija la opción. Así, elige tu opción. Nuevamente corre el programa y voy a seleccionar la opción número 2. Aquí ya tiene un poquito mejor presentación. Y bueno, si oprimo 2 y aquí ya está nuestro dato, confirmo con enter y ya aparece la palabra Zacatenco. Nuevamente ejecuto el programa y voy a elegir cualquier otra opción que no corresponda al menú y me va a decir que la opción es no válida. Bien, esta sería en principio una implementación de la estructura switch. Sin embargo, ya estoy generando algún problema. Bien, vamos a continuar. Uno de los puntos que se menciona dentro de la teoría es que la comparación
que realiza la sentencia switch es únicamente por igualdad y empleando variables enteras. Bueno, aquí en el punto número 2, tomen en cuenta que estas son constantes enteras y dependiendo del valor que ingrese el usuario, se va a comparar por igualdad. Va a preguntar si el valor que tiene x es igual a 1. Si es verdad, imprime la palabra exime. En otro caso pueden ingresar otro valor y preguntar también si es igual a 1 o si es igual a 2. Entonces únicamente se da por igualdad, no tienen ninguna otra opción para hacer una comparativa. Hay quienes en esta parte hacen este tipo de cosas, por ejemplo poner una comparación si el valor de x es menor a 1. Esto no es posible. Si hacen esto, el compilador marcaría un error y de todos modos no ejecutaría la acción correspondiente. El switch es una estructura exclusiva para hacer comparativas por igualdad. El sustituto de este switch es empleando una estructura if-else-if de forma escalonada, pero con sus condicionales comparativas únicamente por igualdad. Es decir, si yo quiero reemplazar esto por este switch por un if, quedaría de la siguiente forma: if x es igual a 1. Si es así, bueno, aquí ya desarrollan la acción y esta acción corresponde a imprimir la palabra exime. Después else if y preguntar como segunda comparativa si el valor de x es igual a 2 y luego como acción sería imprimir aquí sacatenco y el default es reemplazado por el else. Aquí como acción sería un imprint que indique opción no válida. Entonces cuando uno tiene una estructura escalonada if else if y todas sus comparativas son por igualdad, se puede reemplazar por una estructura switch. Vamos a continuar. En el punto número 3 dice que no es posible tener dos constantes case en el mismo switch. Bien, el punto es que si ustedes utilizan la estructura escalonada if y colocan dos comparativas por igualdad, digamos en este caso en el primer if pregunto si es igual a 1 y en el segundo if pregunto también si x es igual a 1. Si ustedes ponen dos comparativas iguales, el compilador no les va a marcar error. Sin embargo, tomen en cuenta que al ingresar el valor 1, el if principal va a asumir la acción correspondiente y una vez que realiza la acción rompe toda la estructura, lo cual quiere decir que nunca va a ejecutar el segundo if que tiene el mismo valor con la comparativa anterior. Entonces no tendría sentido. Sin embargo, el compilador no marca esto como un error. Si ustedes hacen esto en la estructura switch, sí les marcaría un error. Entonces, por ejemplo, aquí si yo pongo dos case iguales y ejecutan el programa, tendrían un error, y el error es precisamente por la duplicidad de un valor de una constante case. Aquí lo marca ya el compilador. Entonces tengan mucho cuidado porque no pueden tener dos constantes case. Ahora, esto no es tan común en constantes enteras, pero sí en constantes alfanuméricas. Por ejemplo, muchos implementan como acción una constante case, digamos carácter A. En este caso ustedes oprimen el carácter A y va a desarrollar como acción imprimir la palabra exime y así lo dejan. Obvio que si ustedes ponen como carácter nuevamente A, les marcaría un error porque hay una duplicidad de caracteres. Aquí es a donde, bueno, resulta obvio. Donde muchas veces no lo consideran tan obvio es cuando ponen su valor equivalente en decimal de este carácter. Si vamos al código ASCII, el carácter A minúscula corresponde al 97. Entonces, en vez de poner el carácter A, lo ponen en su equivalente entero decimal, es decir, 97. Entonces 97 y el carácter A son lo mismo. Y nuevamente aquí les estaría marcando un error por duplicidad. Y aquí dice que nuevamente hay una duplicidad del valor en la constante case. Y bueno, es aquí donde llegan a cometer el error. Lo ponen como en su formato carácter o en su formato decimal y les marcaría un error. Claro que si yo aquí por ejemplo pongo 98, eso ya no sería un error porque el 98 corresponde al carácter B.
Y bueno, aquí si yo ingreso 97, vean ustedes, la palabra que me lanza es la del primer mensaje, ESIME. Si yo corro otra vez el programa, ingreso 98, ahora aquí me va a decir Zacatenco. Nuevamente comento aquí que en el menú ustedes ingresan el valor equivalente decimal de este carácter, además de que en el scan lo están solicitando que lo almacene en formato entero decimal. Si esto lo guardan en formato carácter, entonces aquí sería %C, y aquí también considerar que es una variable de tipo char, y haciéndolo de esta manera tendrían el mismo resultado si oprimen A o B. Nuevamente pasemos a la ejecución. Por ejemplo, oprimo ahora A y ya dice aquí ESIME. Nuevamente corre el programa y oprimo B y dice Zacatenco. Pero observen ustedes, aquí se hace la comparativa considerando su valor equivalente en decimal y aquí en formato carácter, y realmente es lo mismo. Bien, vamos a continuar. Voy a regresar esto en su formato entero decimal y a cambiar la variable nuevamente a entera. Vamos a continuar. El otro punto que se menciona aquí es con respecto a la sentencia break, el número 4. Dice que la sentencia break es un escape o salida a la estructura switch. Una vez realizada la acción, en caso de omitir la sentencia break, se ejecuta la acción siguiente hasta encontrar un break o el fin de la estructura. Bien, esto es con respecto a la sentencia. ¿Qué pasa si yo omito el break? Dice que no marca un error, pero en consecuencia va a ejecutar la acción correspondiente al case, y al no encontrar el break, que es el rompimiento a la estructura switch, va a continuar ejecutando la acción de los siguientes case hasta encontrar un break o el fin de la estructura. Voy a ejecutar el programa y voy a ingresar el 97 que corresponde al case del carácter A. Y vean ustedes, imprime ESIME, pero al no encontrar el break correspondiente a este case, se salta a la acción del siguiente case e imprime la palabra ESIME. Y entonces en esta acción se encuentra un break y por lo tanto rompe la estructura. ¿Qué pasa si yo omito el break de mi case 98? Voy a ejecutar el programa. Ingreso 97 y vean, en este caso imprime ESIME, luego Zacatenco y al final opción no válida, o sea, se sigue hasta el default y una vez que encuentra la ruptura de la estructura sale de ella. Entonces, bueno, esto no es un error. Finalmente ustedes consideren en qué momento es tan adecuado implementar el uso del break o en qué momento es conveniente retirarlo. Aquí consideran ustedes que la implementación del break les permite salirse de la estructura switch. Muchas de las veces el caso más común que suelen emplear para omitir el break es cuando quieren considerar dos variables o dos casos para desarrollar una misma acción. Por ejemplo, pueden quitar esto como acción y decir al usuario que si oprime la letra A minúscula, imprima Zacatenco, o A mayúscula, imprima la palabra Zacatenco. Entonces hay dos opciones que me permiten a mí imprimir Zacatenco. Esto más adelante sería en un menú. Supongan ustedes que le ponen al usuario un menú con opciones de A, B y C. Elige tu opción. Entonces, si el usuario oprime la letra A, va a desarrollar la acción correspondiente al menú que ustedes le están implementando. Pero si no consideran el carácter A mayúscula, cuando ustedes cambien el teclado de minúsculas a mayúsculas y opriman la A, no va a realizar la acción. Entonces, aquí, si ustedes hacen esto, ya tendrían considerado los dos caracteres para desarrollar una misma acción. Entonces no importa si el teclado está en mayúsculas o en minúsculas, al final estaría desarrollando esta acción. Vamos a implementar este punto número 4.
Nuevamente voy a cambiar aquí a C y a indicar que mi variable es char. Si ejecuto el programa, yo puedo oprimir A y me va a decir como acción imprimir la palabra Zacatenco. Si yo nuevamente ejecuto el programa y ahora oprimo A mayúscula, pues también me va a decir aquí que es Zacatenco. Entonces es un ejemplo sencillo en el cual ustedes pueden considerar omitir la sentencia break. Claro, el uso común es implementar el break para romper un caso una vez realizada la acción. Si ustedes omiten este break, pues tomen en cuenta que van a estar desarrollando más casos y bueno, eso puede generarles también un error a la hora de ejecutar su aplicación. Como punto número 5 y final de este tema sería la recomendación para el desarrollo de menús. En el primer caso, la estructura es para cuando el usuario toma o interviene en la toma de decisión de su menú, y en el segundo caso, cuando el usuario no interviene en la toma de decisión del menú. El caso más común es cuando el usuario interviene en la toma de decisión, y entonces se recomienda, número 1, utilizar una variable char y que el valor ingresado se realice mediante la función get, y normalmente lo hacemos con la función scan, y esto ya sería un problema. Entonces, sobre todo cuando declaran aquí variables enteras, entonces voy a poner aquí int y aquí en formato entero decimal hacen su captura, lo dejan así tal cual, dicen oprime 1, como constante sería 1 o constante 2. En este caso, si yo corro el programa y oprimo 1, veo Zacatenco. Si vuelvo a correr el programa y oprimo 2, otra vez tengo la palabra Zacatenco. Ahora todo parece indicar que el funcionamiento es normal. Incluso si ustedes ingresan un dato que no corresponde, les dice que la opción es no válida. Entonces todo es muy normal. Ahora necesitamos implementar un menú que se mantenga fijo, seleccione la acción, desarrolle el procedimiento y nuevamente regrese al menú principal y no volver a estar corriendo el programa. Entonces esto implica tener también una estructura cíclica que nos permita estar ejecutando este menú. Temporalmente vamos a hacer uso del ciclo while, más adelante vamos a explicar este tema, y le voy a incorporar como condicional un 1. Entonces esto ya implica tener aquí un ciclo while para estar ejecutando de manera infinita este menú. El asunto ahora sería cómo salir de este ciclo. Para salir de este ciclo vamos a incluir otra constante case, y se oprime el carácter 27 que regrese en nuestra aplicación o que la finalice mediante el uso del return. Entonces aquí sería un return 0 y con esto estaríamos saliéndonos de nuestra aplicación. ¿Por qué pongo 27? El carácter 27 es el carácter especial que representa la tecla del escape. Entonces con la tecla escape voy a poder salirme de este ciclo infinito. Como está en su formato entero, pues aquí sería oprimir 27 y vean ustedes, ya se sale de la aplicación. Bueno, vamos a continuar. Nuevamente con respecto a la captura de datos. ¿Qué pasa ahora en este caso? Si yo oprimo 1, vean ustedes, imprime la palabra Zacatenco y ya regreso al menú principal. Está esperando que ingrese un nuevo dato. Si yo oprimo ahora 2, perdón, bueno, ya oprimí 22, me dice que la opción no es válida. Si oprimo 1, Zacatenco. Si oprimo 2, es Zacatenco. Entonces no veo ninguna diferencia porque no cambié las acciones. Voy a cambiar las acciones para que podamos ver ambas palabras. Aquí en 1 voy a imprimir Esime y en 2 Zacatenco. Entonces aquí sería Esime y en 2 Zacatenco. Nuevamente ejecuto el programa y oprimo 1, Enter, Esime. Oprimo 2, Enter y Zacatenco. Otra vez 1, Enter
Exime, 2 acá tengo. Y bueno, entonces ya estoy dentro de este menú y bueno, la única forma de salir del menú es oprimiendo 27, que corresponde a la tecla Escape. Más adelante lo vamos a modificar. Imprimo Enter y se sale de la aplicación. Entonces todo parece ser muy normal en su funcionamiento. Otra vez ejecuta el programa. 1 exime, 2 acá tengo. 1 exime, 2 acá tengo. Pero ¿qué va a pasar cuando yo ingrese un valor no válido? Por ejemplo, numéricamente, el 25. Me dice que la opción no válida. Entonces sigue siendo un valor numérico. El asunto es que scan es una función de entrada de datos general que me permite cualquier entrada de datos. Y bueno, ¿qué va a pasar si yo oprimo, por ejemplo, un carácter A y yo confirmo? Y si ustedes están observando, pues ya la aplicación dejó de funcionar. A la hora de ingresar un dato, esto me provocó un ciclo infinito y ahora mi aplicación se ve pasmada por haber ingresado un dato erróneo. Y ahora para poder salir de esta aplicación lo único que me queda es cerrar la ventana. Entonces otra vez, si yo ingreso un carácter o un dato que no corresponde a lo que se estableció en el menú, su aplicación simplemente deja de funcionar. Es por eso que no es recomendable hacer captura de datos implementando el scan, y sobre todo si el usuario interviene en la toma de decisión, porque puede cometer un error a la hora de ingresar los datos. Si yo por ejemplo coloco 1A, vean, con el hecho de que haya colocado un carácter erróneo, la aplicación deja de funcionar. Por eso que en este punto yo recomiendo utilizar la función get para capturar el dato y bueno, hacer las comparativas empleando constantes alfanuméricas. En este caso, esto para mí sería erróneo y bueno, tendría que trabajar con una variable char y asignar ese valor mediante un get. Entonces ahora escribo x es igual a get, punto y coma. En el caso del get, recuerden que es una función también de entrada de datos, pero lo único que me permite es capturar un carácter, un solo valor, y ese un solo valor me lo entrega en formato entero decimal. No hay forma de que cambie este dato, así que bueno, se evita el problema que tiene scan. Nuevamente, scan es una función de uso general, les permiten ingresos de datos en formato entero, en formato flotante, en formato carácter, en formato de cadena, y get no, solamente en formato entero. Entonces anulamos todas las variantes y nos quedamos con una sola. Ahora en el caso de las constantes, pues si yo pongo 1, este valor ¿cómo lo obtengo desde el teclado? No se puede, porque en el teclado lo que yo oprimo son caracteres alfanuméricos. Así que bueno, tendría que ponerlo con comillas. Y ahora sí, si yo oprimo 1 en el teclado, equivale al carácter alfanumérico 1. Si yo pongo entre comillas 2, esto corresponde al dígito 2 del código ASCII. En el caso del 27, ahora sí sería un escape. Si yo quiero, por ejemplo, considerar el carácter A, puedo ponerlo como tal, carácter A o su equivalente entero decimal, que sería 97, y también si oprimo A va a desarrollar esta acción. Ahora nuevamente con respecto a la tecla escape, la tecla escape no tiene un carácter específico, así que no puedo poner entre comillas ese carácter, porque no podría hacer esto. No puedo poner entre comillas y poner aquí escape. Esto ya sería un error, porque aquí son 1, 2, 3 caracteres. Como no tiene un carácter especial al tecla escape, coloco su valor equivalente numérico, que es el 27, y de esta manera pues ya estaría trabajando con este menú. Voy a pasar a la ejecución del programa para verificar el funcionamiento. Ahora el uso de get permite la captura de datos, pero no muestra en pantalla lo que oprimió el usuario. Si quieren ver en pantalla lo que oprimió el usuario, coloquen getche en vez de get. Paso a la ejecución del programa
Y nuevamente aquí habría que modificar el menú porque aquí ya es A y aquí es 2. Si yo oprimo A, vean, inmediatamente me da la acción al case correspondiente. Si yo oprimo 2, ahora me da la siguiente acción, nuevamente A y luego 2. A, 2. Ni siquiera es necesario confirmar con Enter, ya que en el scan es necesario ingresar el dato y luego confirmar con Enter. Entonces aquí no, inmediatamente oprimen la tecla y se ejecuta la acción. Tecla y acción. Si yo oprimo Escape, se sale de nuestra aplicación y termina. Entonces, bueno, estos son los puntos que hay que considerar a la hora de desarrollar un menú. Y bueno, también tomen en cuenta el uso del ciclo while. Voy a finalizar este video y continuar con los ejemplos para el uso de la estructura switch.